en aumento y aumento siempre. Capítulo 3. El poder del nombre. Todas las cosas son posibles mediante el poder de Jesús. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hay poder para vencer todo en el mundo a través del nombre de Jesús. Espero una unión maravillosa a través del nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Quiero inculcarles un sentido del poder, la virtud y la gloria de ese nombre. 6 personas entraron en la casa de un enfermo a orar por él. Era vicario episcopal y yacía en la cama completamente indefenso, sin siquiera fuerzas para ayudarse a sí mismo. Había leído un pequeño tratado sobre la sanidad y había oído hablar de personas que oraban por los enfermos y envió a buscar a estos amigos que, según él, podían hacer la oración de fe. Fue ungido de acuerdo con Santiago 5:14. Pero debido a que no tuvo una manifestación inmediata de sanidad, lloró amargamente. Las 6 personas salieron de la habitación algo abatidas al ver al hombre tendido allí sin cambios. Cuando estuvieron afuera, uno de los 6 dijo: «Hay una cosa que podríamos haber hecho. Ojalá todos regresaran conmigo y lo probaran». Regresaron y todos se juntaron en grupo. Este hermano dijo: «Susurremos el nombre de Jesús». Al principio, cuando susurraron este digno nombre, no pareció pasar nada. Mientras continuaban susurrando: «Jesús, Jesús, Jesús», el poder empezó a caer. Cuando vieron que Dios estaba comenzando a obrar, su fe y gozo aumentaron y susurraron el nombre cada vez más fuerte. Mientras lo hacían, el hombre se levantó de la cama y se vistió. El secreto era simplemente esto: esas 6 personas habían quitado sus ojos del hombre enfermo y estaban simplemente absortos con el Señor Jesús mismo. Y su fe se apoderó del poder que hay en su nombre. Oh, si la gente solo apreciara el poder que hay en este nombre. No se sabe qué pasaría. Sé que a través de su nombre y mediante el poder de su nombre tenemos acceso a Dios. El mismo rostro de Jesús llena todo el lugar de gloria. En todo el mundo hay gente magnificando ese nombre. Y ¡oh, qué alegría es para mí pronunciarlo! Un día subí a la montaña a rezar. Tuve un día maravilloso. Era una de las altas montañas de Gales. Escuché de un hombre que subió a esta montaña para orar y el Espíritu del Señor lo recibió de una manera tan maravillosa que su rostro resplandeció como el de un ángel cuando regresó. Todos en el pueblo hablaban de eso. Mientras subía a esta montaña y pasaba el día en la presencia del Señor, su maravilloso poder pareció envolverme, saturarme y llenarme. 2 años antes habían llegado a nuestra casa 2 muchachos de Gales. Eran simplemente muchachos ordinarios, pero se volvieron muy celosos por Dios. Vinieron a nuestra misión y vieron algunas de las obras de Dios. Me dijeron: «No nos sorprendería que el Señor te trajera a Gales para resucitar a nuestro Lázaro». Explicaron que el líder de su asamblea era un hombre que había pasado sus días trabajando en una mina de hojalata y sus noches predicando. Y el resultado fue que se había derrumbado, consumido y durante 4 años había sido un inválido indefenso. Tener que ser alimentado con cuchara. Mientras estaba en la cima de la montaña, recordé la escena de la transfiguración y sentí que el único propósito de llevarnos a la gloria era prepararnos para una mayor utilidad en el valle. Lenguas e interpretación. El Dios viviente nos ha elegido para su herencia divina y Él es quien nos prepara para nuestro ministerio, para que sea de Dios y no de hombre. Mientras estaba en la cima de la montaña ese día, el Señor me dijo: «Quiero que vayas y resucites a Lázaro». Se lo conté al hermano que me acompañaba. Y cuando bajamos al valle escribí una postal. Cuando estaba en la montaña orando hoy, Dios me dijo que tenía que ir a resucitar a Lázaro. Dirigí la postal al hombre del lugar cuyo nombre me habían dado los 2 muchachos. Cuando llegamos al lugar, nos dirigimos hacia el hombre al que le había dirigido la tarjeta. Me miró y dijo: «¿Enviaste esto?». Dije: «Sí». Él dijo: «¿Crees que creemos en esto? Tómalo, tómalo». Y me lo tiró. El hombre llamó a un criado y le dijo: «Toma a este hombre y muéstrale a Lázaro». Luego me dijo: «En el momento en que lo veas, estarás listo para irte a casa. Nada te detendrá». Todo lo que dijo era cierto desde el punto de vista natural.
El hombre estaba indefenso. No era más que una masa de huesos con pieles tiradas sobre ellos. No se veía vida. Todo en él hablaba de decadencia. Le dije, ¿quieres gritar? Recuerda que en Jericó la gente gritaba mientras los muros aún estaban levantados. Dios tiene como victoria para ti si crees. Pero no pude hacerle creer. Ahí no había ni un átomo de fe. Había decidido no tener nada de fe. Es una bendición aprender que la palabra de Dios nunca puede fallar. Nunca escuches los planes humanos. Dios puede obrar poderosamente cuando persistes en creerle a pesar del desánimo desde el punto de vista humano. Cuando tengo de regreso al hombre a quien le había enviado la postal, me preguntó, ¿estás listo para irte ahora? No me conmueve lo que veo, solo me conmueve lo que creo. Lo sé, ningún hombre mira las apariencias y cree. Ningún hombre considera cómo se siente si cree. El hombre que cree en Dios lo tiene. Todo hombre que llega a la condición pentecostal puede reírse de todas las cosas y creer en Dios. Hay algo en la obra pentecostal que es diferente a cualquier otra cosa en el mundo. De alguna manera en Pentecostés sabes que Dios es una realidad. Donde quiera que el Espíritu Santo tenga el derecho de paso, los dones del Espíritu estarán en manifestación, y donde estos dones nunca se manifiestan, me pregunto si Él está presente. A las personas pentecostales se les echa a perder por cualquier otra cosa que no sean las reuniones pentecostales. No queremos ninguno de los entretenimientos que ofrecen las iglesias. Cuando Dios entra, Él mismo nos entretiene. Entretenido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había condiciones difíciles en esa aldea galesa y parecía imposible hacer creer a la gente. ¿Listo para ir a casa?, me preguntaron. Pero un hombre y una mujer nos pidieron que fuéramos y nos quedáramos con ellos. Dije, quiero saber cuántos de ustedes pueden orar. Nadie quería orar. Pregunté si podía ser que 7 personas oraran conmigo por la liberación de aquel hombre. Les dije a las personas que iban a entretenerse, contaré con ustedes 2 y estamos mi amigo y yo y necesitamos otros 3. Le dije a la gente que confiaba en que algunos de ellos se despertarían en su privilegio y vendrían por la mañana y se unirían a nosotros en oración por la resurrección de ese Lázaro. Nunca será suficiente ceder el paso a las opiniones humanas. Si Dios dice algo, debes creerlo. Le dije a la gente que no comería nada esa noche. Cuando llegué a la cama parecía como si el diablo intentara tentarme. Lo que le había puesto a ese pobre hombre en la cama, y cuando desperté yo tenía tos y toda la debilidad de un enfermo tuberculoso. Salí de la cama rodando por el suelo y clamé a Dios que me liberara de ese poder del diablo. Grité lo suficientemente fuerte como para despertar a todos en la casa. Pero nadie fue molestado. Dios me dio la victoria y volví a acostarme más libre que nunca en mi vida. A las 5 de la tarde, el Señor me despertó y me dijo, no partas el pan hasta que lo partas alrededor de mi mesa. A las 6 en punto me dio estas palabras, y lo resucitaré. Pegué con el codo al tipo que dormía conmigo. Él dijo, ¡uf! Me metí en él de nuevo y dije, oye, el Señor dice que Él lo levantará. A las 8 en punto me dijeron, toma un refrigerio. Pero me encontraba que la oración y el ayuno son el mayor gozo y siempre lo encontrarán cuando sean guiados por Dios. Cuando fuimos a la casa donde vivía Lázaro, éramos 8 en total. Nadie puede probarme que Dios no siempre responde a las oraciones, siempre hace más que eso. Él siempre da lo sumamente abundante por encima de todo lo que pedimos o pensamos. Nunca olvidaré cómo el poder de Dios cayó sobre nosotros cuando entramos en la habitación de ese hombre enfermo. ¡Oh, fue encantador! Mientras dábamos vueltas alrededor de la cama, conseguí que un hermano tomara de las manos al enfermo y yo sostuve el otro lado, y cada uno de nosotros tomó la mano de la persona que estaba a nuestro lado. No vamos a orar, solo vamos a usar el nombre de Jesús. Todos nos arrodillamos y susurramos esa palabra. Jesús, Jesús, Jesús. El poder de Dios cayó y luego se levantó. 5 veces el poder de Dios cayó y luego permaneció, pero la persona que estaba en la cama no se inmutó. 2 años antes, alguien había venido y había tratado de levantarlo, y el diablo había usado su falta de éxito como
un medio para desanimar a este Lázaro. Yo dije, no me importa lo que diga el diablo. Si Dios dice que te resucitará, debe ser así. Olvida todo lo demás excepto lo que Dios dice acerca de Jesús. La sexta vez cayó el poder y los labios del enfermo empezaron a moverse y las lágrimas empezaron a caer. Le dije, el poder de Dios está aquí, es tuyo, acéptalo. Él dijo, he estado amargado en mi corazón y sé que he contristado al Espíritu de Dios. Aquí estoy indefenso, no puedo levantar mis manos, ni siquiera llevar una cuchara a mi boca. Y dije, arrepiéntete y Dios te oirá. Se arrepintió y clamó, oh Dios, sea esto para tu gloria. Al decir esto, la virtud del Señor lo atravesó. Le he pedido al Señor que nunca me permita contar esta historia excepto cómo fue, porque me doy cuenta de que Dios no puede bendecir las exageraciones, como dijimos nuevamente. Jesús, Jesús, Jesús. La cama se estremeció y el hombre se estremeció. Les dije a las personas que estaban conmigo, todos pueden bajar las escaleras de inmediato. Esto es todo. Dios, no voy a dudarlo. Me senté y vi a ese hombre levantarse y vestirse. Cantamos mientras bajaba los escalones y le dije, ahora cuéntame lo que ha pasado. Pero se supo en el exterior que Lázaro había sido resucitado y la gente venía de Yaneli y todo el distrito a su alrededor para verlo y escuchar su testimonio. Y Dios trajo salvación a muchos. Este hombre contó al aire libre lo que Dios había hecho y como resultado muchos fueron condenados y convertidos. Todo esto vino por el nombre de Jesús, por la fe en su nombre. Sí, la fe que es por él le dio a este enfermo salud perfecta en la presencia de todos. Pedro y Juan estaban indefensos, eran analfabetos, no tenían educación universitaria, habían estado con Jesús, a ellos les había llegado una maravillosa revelación del poder del nombre de Jesús. Habían repartido el pan y el pescado después de que Jesús lo multiplicó, se habían sentado en la mesa con él y Juan lo había mirado a menudo a la cara. Pedro tuvo que ser reprendido a menudo, pero Jesús le manifestó su amor a través de todo. Sí, amaba a Pedro, el descarriado. Oh, es un amante maravilloso. He sido descarriado, he sido terco, tuve un temperamento ingobernable en un momento. Pero qué paciente ha sido él. Estoy aquí para decirles que hay poder en Jesús y en su maravilloso nombre para transformar a cualquiera, para sanar a cualquiera. Si lo ve como el Cordero de Dios, como el Hijo amado de Dios que cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, si tan solo ve que Jesús pagó el precio total por nuestra redención para que podamos ser libres, puede entrar en su compra, herencia de salvación, de vida y de poder. Pobre Pedro y pobre Juan, no tenían dinero, pero tenían fe, tenían el poder del Espíritu Santo, tenían a Dios. Puedes tener a Dios aunque no tengas nada más, aunque hayas perdido tu carácter, puedes tener a Dios. He visto a los peores hombres salvados por el poder de Dios. Un día estaba predicando sobre el nombre de Jesús y había un hombre apoyado en un poste de luz escuchando. Se necesitó un poste de luz para que pudiera mantenerse en pie. Habíamos terminado nuestra reunión al aire libre y el hombre todavía estaba apoyado contra el poste y le pregunté, ¿estás enfermo? Mostró su mano y vi debajo de su abrigo. Tenía una daga con mango de plata. Me dijo que se dirigía a matar a su esposa infiel, pero que me había escuchado hablar sobre el poder del nombre de Jesús y no podía escapar. Dijo que se sentía simplemente indefenso. Le dije, ¿te deprimió? Y allí en la plaza, con gente que pasaba de un lado a otro, él fue salvo. Lo llevé a mi casa y le puse un traje nuevo. Vi que había algo en ese hombre que Dios podía usar. Él me dijo a la mañana siguiente, Dios me ha revelado a Jesús. Veo que todo ha sido impuesto a Jesús. Le presté algo de dinero y pronto consiguió una pequeña casa maravillosa. Su esposa infiel vivía con otro hombre, pero él la invitó a regresar a la casa que le había preparado. Ella vino y donde antes había habido enemistad y odio, toda la situación fue transformada por el amor. Dios hizo de ese hombre un ministro, donde quiera que fuera. Hay poder en el nombre de Jesús en todas partes. Dios puede salvar al máximo. Se me presenta una reunión que tuvimos en Estocolmo que siempre voy a recordar. Ahí había un hogar para incurables y uno de los internos fue llevado a esa reunión. Tenía parálisis y temblaba todo el cuerpo.
Se puso de pie ante 3,000 personas, subió a la plataforma, apoyado por otros 2. El poder de Dios cayó sobre él cuando lo ungí en el nombre de Jesús. En el momento en que lo toqué, dejó caer su muleta y comenzó a caminar en el nombre de Jesús, bajó los escalones y rodeó ese gran edificio a la vista de la gente. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Él hará todo lo posible si te atreves a creer. Alguien dijo: ¿irás a este hogar de incurables? Me llevaron ahí en mi día de descanso. Sacaron a los enfermos a un gran corredor y en 1 hora el Señor liberó a unos 20. En el nombre de Jesús fueron libres. El nombre de Jesús es maravilloso. Pedro y Juan no tenían idea de todo lo que había en ese nombre, tampoco el hombre cojo desde el vientre de su madre, que era puesto cada día a la puerta, pero tenían fe para decir: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y cuando Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó, inmediatamente sus pies y tobillos cobraron fuerza y entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Por su nombre, por la fe en su nombre, por la fe que es por Él.